Buenos días a todos. Vayan prendiendo sus cámaras en lo que hago toda la presentación. Buenos días. Buenos días. Somos poquitos hoy. Okay. Buenos días, maestro. Buenos días. Ya hoy terminamos con el álgebra. Aunque más bien es un poco más de cálculo o precálculo este tema. Lo conocerán como modelación matemática. Pues está en la parte de álgebra. Okay. Ok, vamos a empezar. No hay nada más. Oye, el día de hoy, último tema de álgebra, sesión 11, funciones y relaciones. ¿Okay? Como les digo, es un tema más de precálculo o modelación matemática, depende de cómo lo conozcan. Y el propósito de la clase es identificar las gráficas, el dominio y el rango de diferentes funciones. ¿Okay? Mediante la prueba de la red vertical para identificar si es una función, la tabulación para graficar y el análisis gráfico para el dominio y el rango. ¿Okay? Entonces, esas son las tres cosas que vamos a hacer. Identificar si es función o no, identificar gráficas e identificar dominios y rangos. ¿Okay? Nada más. Es un tema algo extenso, en teoría. Pueden seguirme con la vista en su material, ¿sí? Para que no se pierda ningún detalle y apunten lo que consideren necesario. ¿Sí? Primeramente vamos a ver cómo identificar si algo es función o es una relación. Entonces, una relación primeramente es una regla de correspondencia, es decir, relaciona elementos con otros elementos. Primera es un elemento de un conjunto que vamos a llamar dominio, o un conjunto A, que tiene distintos elementos, y el otro va a llamarse codominio, es otro conjunto. Entonces va a relacionar elementos del dominio con el codominio. De tal manera que a uno o un elemento de ese dominio, que vamos a llamar X, le corresponde uno o más elementos del codominio Y. Entonces, un solo elemento de X puede tener uno o más elementos, o sea, puede tener distintas parejas. A diferencia de las funciones, donde también es una regla de correspondencia que asocia elementos del dominio y del codominio, pero aquí un solo valor de X puede tener un solo elemento de Y o del codominio de f de X. Entonces, las X solo pueden tener una pareja. Esa es la diferencia entre relación y función. En relación, la X puede tener más de una Y. En la función solo puede tener una Y. ¿Bien? Eso quiere decir que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Si se cumple, pues que todas las funciones son relaciones porque puede tener uno o más elementos. Al tener uno sería una relación. Y no se cumple al revés. O sea, todas las relaciones son funciones. ¿Cómo identificar si algo es función o relación en sus distintas formas? Bueno, vamos a ver las distintas formas que pueden tener. Vamos a empezar con una pictórica, que se refiere a mostrarnos los conjuntos en dos óvalos y relacionados con flechas, ¿no? Entonces vean que la relación tiene que a cada elemento xn del primer conjunto tiene más de un elemento del segundo conjunto de las yn, ¿ok? ¿En dónde pasa esto? Pues para esta X, vean que tenemos dos flechas, una para Y1 y una para Y2. Y para esta otra X2 tenemos también dos flechas, una para Y1 y una para Y2. ¿Qué quiere decir esto? Que para un solo elemento de X hay más de un valor en Y. Entonces, esto es una relación, porque no tiene uno nada más, tiene más de uno. Diferencia de la otra, que vean que todos los elementos X tienen una sola flecha que los dirige hacia las F de X.
podemos utilizar f de x o podemos utilizar y. Es realmente lo mismo, pero solo hay un valor. O sea, 1 y 1. ¿Sí? Entonces, sí se puede cumplir de que la x tenga una sola pareja. ¿Okay? Solo puede tener una sola pareja para que sea función. Ahora, puede pasar esto. Que para dos diferentes f de x tengan, pero una misma f de x tenga diferentes x. ¿Okay? Espérenme, borro nada más esto. Puede pasar esto. ¿Okay? Con esta borrada. Que una f de x, en este caso f de x2, tenga dos x diferentes. ¿Okay? Vean que aquí lo que pasa es que la f de x es la que tiene dos parejas, no la x. La x no puede tener dos parejas, pero la f de x sí puede tener dos parejas y seguir siendo función. ¿Okay? Entonces, al revés no se puede, pero así sí. La f de x puede tener dos parejas o incluso más. ¿Okay? Incluso puede ser que una sola f de x tenga a todas las x, pero no puede ser al revés. Las x solo pueden tener una pareja. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre cómo identificar si es función o no para este tipo de representación? Vamos a la siguiente, que ya es con conjuntos. ¿Cómo identificar si es relación o función dado conjuntos? Entonces vamos a ver que para lo que viene siendo la relación, a un mismo elemento del primer conjunto le corresponden más de un elemento, ¿no? O sea, dos o más. ¿Dónde pasa esto? En este que ay, se me olvidó cambiar el color. En este que tenemos el 3 y el 3. Se recuerden que el primer conjunto se traduce como la abscisa, ¿okay? El valor de x. Entonces, aquí hay doble valor de x. Por lo tanto, esto no es una función. Y aquí igual hay doble valor, pero en el 5. Entonces, con que se repita uno de ellos, ya podemos decir que no es una función, es una relación. Se repite la x. A diferencia de la otra, que vean que ninguna x se repite. Tenemos menos 2, 3, 4 y 5. No se repite ninguna de las x. Por lo tanto, esa sí es una función. Entonces, dado conjuntos, la que no es función, es decir, la que es relación nada más, es porque se repite alguna de las x. Es lo único. Y si no se repite, es función. Gráficamente también podemos saber si es función o no con la prueba de la recta vertical. Si nosotros trazamos varias rectas verticales, ¿okay? Varias, o con una puede ser suficiente a veces. Si trazamos varias rectas verticales y vemos que choca o intercepta en más de un punto, es una relación nada más. ¿Okay? Y si trazamos varias rectas verticales y vemos que solo intercepta una sola vez en todos esos casos, estamos hablando de una función. ¿Okay? Las funciones solo pueden interceptar una vez por lo mismo de que para una x solo hay un valor de y. Entonces aquí en una sola x hay dos valores de y, por eso no es una función. Entonces sí es necesario a veces muchas rectas verticales porque, por ejemplo, para este punto solo hay un valor, ¿no? Solo hay un valor de y, pero pues después ya hay más valores, ¿no? Igual hay que tener mucho cuidado con las funciones que tienen asíntotas, por ejemplo, que tengan esta forma, porque pareciera que se vuelven horizontales y que van a chocar en más de un punto al trazar una recta vertical, pero realmente se acercan, se mueven muy poquito, pero sí se mueven. Entonces no es que se haya una recta vertical y choquen más de una vez, ¿no? Parece, pero no. Entonces tengan cuidado con las funciones con asíntotas. Y por último, dada la ecuación o lo que es la función, es la más complicada de saber porque puede ser muy variable, ¿ok? Normalmente las relaciones manejan la x y la y combinada dentro de la ecuación, mientras que las funciones dicen f de x igual a tanto. Sin embargo, la f de x podemos también utilizar la y podemos tener todo de un solo lado y seguir siendo función. Entonces no es en regla general de que tengan que tener esta estructura, puede tener otra estructura. Entonces lo mejor siempre es graficarla, ver la gráfica, hacer la prueba de la recta vertical, ¿okay? Para analizarlo bien.
Porque si yo le pongo y aquí y puedo ponerlo todo de un solo lado y sigue siendo una función. O incluso cuando en geometría analítica, cuando manejan la ecuación de la línea recta es una función y normalmente todo se pone en un solo lado, ¿no? La x y la y. Entonces no es suficiente para saberlo. Pero si tengo una idea de la estructura que lleva, por ejemplo, la circunferencia, la hipérbola, la parábola horizontal, la elipse, puedo identificar qué relación directamente. Y si tengo una idea de cómo funciona la cuadrática, la cúbica, la raíz cuadrada y demás, puedo tener una idea de qué es función. Sin embargo, lo mejor siempre va a ser graficarla. Vamos a ver. Maestro, Dime. perdón que lo interrumpa, pero en cuanto a de las relaciones, sí puede haber el caso que, por ejemplo, no se repita la X. Sí, no, si es o sea, si que no se repite el X, sí, porque recuerda que todas las funciones son relaciones. Entonces, esto también es una relación, por ejemplo, pero esto no es una función. ¿Vale? Pero sí, todas las funciones son relaciones también. Entonces, sí se puede ser que no se repitan. Por eso en los ejercicios no te van a preguntar quién es relación, sino quién no es función. Y es la que solo sea relación. Bien. Vamos a, por ejemplo, este ejercicio. Vean que nos preguntan quién es una función. ¿Cuáles gráficas es una función? Todas son relaciones. ¿Okay? Todas son relaciones. Entonces, la pregunta es quiénes son funciones. Entonces, basta con hacer la prueba de la recta vertical para ver que la 2 y la 3 son las únicas que se cortan en un solo punto. Y por lo tanto son funciones. Vean que la 1 se corta más de una vez. Se corta 1, 2, 3, 4 veces. ¿Okay? Y esta se corta 2 veces. Por lo tanto, esta es una relación nada más. Esta es una relación nada más. No son funciones. ¿Okay? La 2 y la 3 son las funciones. Solo se cortan una vez. Entonces, tengan cuidado con siempre tener todas las opciones, porque si ponen, por ejemplo, solo la 3, aunque sí es función, les está faltando una de ellas y por lo tanto la respuesta estaría mal. Entonces, tienen que poner a todas ellas. ¿Alguna duda sobre cómo identificar esto? Esta es la primera parte, ¿eh? Yo, maestro, no entendí bien lo de la prueba de la recta vertical. Okay. Realmente solo es trazar rectas verticales, ¿okay? Como en este caso, y analizar en cuáles intersecta una sola vez. Intersecta quiere decir que choquen. ¿Eh? Aquí, si te das cuenta, es una sola vez y aquí es una sola vez. Pero si en la 1 y la 4 ve que aquí hay un choque, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces aquí no es una función porque choca más de una vez. Y aquí igual una vez, dos veces. Entonces tampoco puede ser función porque choca más de una vez. Para que sea función, solo puede chocar o interceptar una sola vez. Entonces solo pasa esto en la 2 y en la 3. ¿Okay? Esa es la prueba de la recta vertical. Ok, maestro, gracias. ¿Nada? Maestro, ¿Sí, dime? lo que usted dijo sobre las funciones, que la X puede tener solo una función, ¿no? Pero la función puede tener varias X. Uh-huh. Ok, y en relación solo las X pueden tener varias Y, ¿no? Entonces, ¿estoy bien? Las X pueden tener una o varias Y en la relación. Las X, ¿no? Por eso decimos que todas son relaciones, porque aquí tiene 4 la X, aquí tiene una y aquí tiene 2. Entonces, en las relaciones puede tener más de una Y. ¿Okay? Por eso todo es relación, pero no todo es función. Gracias. ¿No? Pero sí. ¿Cuándo una misma Y va a tener diferentes X? En la constante, en la que es una línea horizontal. Ahí sí. Pues, o igual en gráficas que es como el seno y el coseno, igual ahí hay varias. Hay Y's con varias X.
esa era la primera parte del tema. Ahora va la siguiente parte, que es todo lo de graficación. Es un tema, es una parte bastante extensa porque vamos a ver los diferentes tipos de relaciones y los diferentes tipos de funciones. ¿Bien? Primeramente empezamos con las relaciones, que son las que ven normalmente en geometría analítica o Mate 3. ¿Bien? Ya llámenle herramienta para la vida o como le llamen en sus preparatorios. ¿Sí? No es herramienta para la vida, es representación matemática, algo así. ¿Sí? Pero es la de geometría analítica, que son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola horizontal. No la vertical, solo la horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficar cada una de ellas? Primeramente, estos pasos van a ser no para que grafiquen durante el examen, sino para que identifiquen, logren identificar, dada una relación, una ecuación, cuál de las 4 opciones es su gráfica. O al revés, dada una gráfica, cuál de las 4 opciones es su ecuación. Entonces no se tienen que molestar tanto en el detalle de poner esto y esto y esto, porque realmente no van a graficar, solo es identificar la gráfica. O al revés. Bien. Y otra ventaja es que solo van a ser con centro en el origen, debido a que fuera del origen ya es parte de el temario de matemáticas de diagnóstico para agropecuarias y para ingenierías, y también para las de química, las de química. Entonces, eso es para ellos. Nosotros, en la misión nada más, es solamente dentro del origen. Okay. En la circunferencia, sabemos que la ecuación general de una circunferencia con centro en el origen es esta que está acá. X cuadrada más y cuadrada igual a radio al cuadrado. Donde el radio al cuadrado quiere decir, pues eso es el radio de la circunferencia al cuadrado. Por lo tanto, los pasos para graficarla es ubicar el centro en el origen, como está acá. Calcular la raíz cuadrada de r cuadrada para que tengamos r. Por ejemplo, si aquí es 9, como en este caso, quiere decir que el radio va a ser de 3. Por lo tanto, la medida que separa el centro y el punto de la circunferencia debe ser de 3 en todos los casos. Y ya pues trazarían los puntos, ¿no? Pero realmente en el Etsani lo único que tendrían que ver es, si tengo esta ecuación, por ejemplo, ubicar en las opciones cuál es la gráfica que tiene centro en el origen y radio 3. Solo debe haber una de ellas. ¿Eh? Y si tengo la circunferencia, pues nada más ubico que está en centro de origen y radio 3, por lo tanto tiene que tener x cuadrada más y cuadrada igual a 9, porque es 3 al cuadrado. Nada más es identificar eso. Están en el centro del origen, realmente lo único que me tengo que tomar en cuenta es el radio. Para las parábolas horizontales, de las verticales ya les dije que son funciones, estas son relaciones nada más. ¿Okay? Porque chocan en más de un punto. Para graficar igual, el vértice va a estar en el origen, entonces todas van a estar en el origen. También necesitamos de la P. Entonces hay que dividir 4P entre 4. Entonces, por ejemplo, cuando tengan 4X, dividen 4 entre 4 y les va a dar 1. Ese valor 1 es el que debe estar entre el vértice y su foco, que es donde pasa el lado recto. Aquí debe de medir 1, porque 4 entre 4 es 1. ¿Okay? La P es 1. ¿Bien? También sabemos que, pues, si 4P es positivo, estamos mirando hacia la derecha. Si 4P es negativo, mira hacia la izquierda, que son las dos posibilidades. Entonces, aquí tuviéramos menos 4P, menos 4X, perdón, sería hacia la izquierda. Y 4X hacia la derecha. El lado recto mide 4P siempre, y pues hay que trazar la parábola, ¿no? Realmente lo que van a ustedes a identificar en el Etsani es que tenga, si mira hacia la izquierda o hacia la derecha y que tenga la P que lleva, ¿no? Es 4 entre 4, 1. Si tuviéramos 12, por ejemplo, 2 entre 4 sería 3. Quiere decir que la P sería de 3, llegaría hasta acá. ¿Eh? Es nada más eso, ver cuánto mide la P y ver cuál de las opciones sí cumple esa medida. ¿Eh? No van a graficarla en sí. ¿Cómo, maestro? Esto no lo entendí. Lo de la P. Sí. Por ejemplo, si tuviera la ecuación y cuadrada igual a menos 12x.
y te pidieran identificar la gráfica. Entonces, sin ser tan precisos, ya sabemos que su gráfica tiene que ser hacia la izquierda por el simple hecho de tener negativo. Tiene que tener el centro en el origen. Ay, perdón. Es hacia la izquierda con, no centro, perdón, vértice en el origen. Y sabemos que 12 entre 4, ¿okay? Siempre es entre 4 por fórmula, es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida hacia el foco debe ser de 3. Esto debe medir 3. Por lo tanto, aquí debe estar el lado recto. Así debería quedar la gráfica. Y ya nada más identificas cuál de las opciones lo tiene. ¿Okay? Si ves que su foco es más chico o más grande, pues no está cumplida la medida de 3. ¿Okay? Entonces, identificar si es hacia la izquierda o a la derecha y cuál es la medida del foco. Aquí es 3, aquí es de 1. Nada más eso. ¿Sí? Sí, maestro, ya lo entendí, gracias. ¿No? Okay. Vamos con las elipses. ¿Okay? Que tenemos la horizontal y la vertical. ¿Okay? Centro en el origen igual. ¿Cómo saber si es horizontal o vertical? Bueno, se cumple siempre esto. A es mayor que B. Entonces, dependiendo de dónde esté A, sabemos si es horizontal o vertical. Si está abajo de la X cuadrada, es horizontal. Si está abajo de la Y cuadrada, es vertical. Entonces, siempre tenemos que identificar cuál de los dos números, por ejemplo, 16 y 9, 16 es más grande, ¿no? Entonces, 16 es la A cuadrada. Por tanto, al estar debajo de la X cuadrada es horizontal. Si estuviera el 16 debajo de la Y cuadrada sería vertical, cambiaría su forma. ¿Sí? Bien. ¿Cómo identificar una gráfica de esto? Pues nada más observan si les dan la elipse aquí ya graficada, observan que es horizontal, por lo tanto tiene que tener esta estructura y pues observan cuánto mide su A y su B. ¿Okay? Recuerden que la medida más grande es A, esto sería A, y la medida más pequeña es B. ¿Okay? Entonces, si esto mide 4, aquí debe ir a 4 al cuadrado, porque recuerden que es el cuadrado, entonces 16 y 3 al cuadrado sería 9, de ahí sale. Y si les dan al revés la ecuación y quieren la gráfica, pues nada más analizan quién es más grande, 16 o 9 es 16, por lo tanto es horizontal, y ya nada más ponen las raíces, ¿no? Sería con 4 y con 3, analizar eso. ¿Eh? Recuerden, si fuera vertical, el 4 estaría aquí arriba y el 3 estaría a los lados. ¿Eh? Mide lo mismo. Pues nada más es eso, que se fijen en las medidas de A y B, en quién es más grande y quién no. Y pues en si es horizontal o vertical, que es lo más importante. Siempre es igual a... Maestro, ¿Ok? Dime. perdón, las letras que puso debajo de o sea, la de H y B, ¿para qué las puso? No. Horizontal, vertical. Ah, ok. Muchas gracias. ¿No? Horizontal y vertical. Y siempre es positivo, muy importante, siempre es positivo. Si es negativa, es la hipérbola que vamos a ver ahora. ¿Okay? Siempre es positivo. Bien, pasemos a la hipérbola. La hipérbola, como pueden ver, sus fórmulas son muy parecidas, simplemente es con negativo. Y aquí no se cumple lo de A es siempre mayor que B. Aquí no. Aquí, ¿cómo identifica si es horizontal o positiva? Dependiendo de la X cuadrada. Si la X cuadrada es positiva, es horizontal. Si la X cuadrada es negativa, es vertical. Entonces, de eso va a depender si es o no horizontal o vertical. ¿Okay? Igual el centro es en el origen, pero en este caso el centro es la distancia media entre las dos hipérbolas. ¿Okay? Y la misma medida que de aquí a aquí.
es un poquito más difícil de graficar porque requiere de los extremos imaginarios y demás. ¿Ok? Pero pues A siempre es la medida que hay del vértice hacia el centro en los dos lados. Y B es esta distancia del eje imaginario. ¿Ok? Que se dice imaginario porque realmente no termina en nada. ¿Ok? Aquí no hay nada. Pues imaginario. Pero nos ayuda a trazar este rectángulo que nos sirve como guía para trazar las asíntotas y ver cómo se mueven las hipérbolas, ¿no? Entonces, realmente, como no van a graficarla, solo se identifica la gráfica, es analizar quién tiene esta distancia A, quién tiene esta distancia B, según la ecuación que nos dé. ¿Ok? Al ver esta ecuación sabemos que va a ser horizontal porque la x cuadrada es positiva. Sabemos que la distancia de aquí a aquí debe ser de 3 porque 9, raíz de 9 es 3. Y del eje imaginario sabemos que tiene que ser 2 porque raíz de 4 es 2. Entonces nada más es checar esos datos y ya estaría. ¿Ok? Esa es la hipérbola. Igual, siempre tiene una negativa igualada a 1 siempre. ¿Ok? ¿Alguna duda con alguna de estas relaciones? Okay. Vamos con las funciones ahora. No vamos a ver todas las funciones en sí, sino que hay un procedimiento que nos va a servir para todos. ¿Okay? Primero vamos a ver dos casos especiales y luego las demás. Para graficar una función constante, es decir, la función de un solo número, por ejemplo, f de x igual a menos 2. Como pueden ver, solamente es una línea horizontal que pase por y igual a menos 2. Entonces es una paralela totalmente al eje de x. Entonces siempre que tengan una función de este tipo, solo trazan una línea paralela al eje x según la f de x que les den, o sea, la k que les den. La k puede ser menos 2, 4, 5, 100, menos 40, cualquier número. Solo es una horizontal. Para la línea recta, que ya habíamos visto en sistema de ecuaciones y vamos a volver a ver en su respectivo tema de geometría analítica, su función es m de x más p. M es la pendiente, b es la ordenada al origen. Recuerden que para graficarla se supone que x es igual a 0, de tal forma que se va a borrar pues esto. Y entonces vamos a tener que f de x es igual a b, ¿no? Entonces la coordenada 0, b. Y para el otro caso se supone que f de x es igual a 0. Entonces esto se vuelve 0, despejamos la x, va a quedar menos b entre m, por ejemplo, y va a darnos la coordenada a, 0. Que son precisamente estos dos puntos, este y este, que basta con unir para tener la red. Entonces nada más es identificar cuál de todos se cumplen estas características. ¿Sí? Ahora, como aprenderse todas las funciones y su manera de y sus movimientos, desplazamientos y demás puede ser una real pesadilla, más que la verdad, hay un método que nos funciona para todas las funciones. No relaciones, funciones. ¿Sí? Es el método de tabulación. Muy bien, ¿qué consiste el método de tabulación? En seleccionar varios valores de x negativos, positivos y el 0. Y los acomodamos en esta tablita que tenemos acá. Vean que tenemos las x y acomodamos varios. Normalmente se usan como 2 o 3 valores negativos, el 0, y 2 o 3 valores positivos. Como que el reflejo del otro. Por ejemplo, menos 5, menos 3, menos 1, 0, menos 1, 3 y 5, por ejemplo. Aquí no usaron eso, pero bueno, se suele utilizar así. ¿Sí? Ni tan poquitos valores, ni muchos. Tampoco quieran tabular 20 valores, no es necesario, ¿ok? Con 7 valores es más que suficiente. A veces hasta con 5 ya la hacen. Para cada valor de x hay que calcular su valor de y o de f de x. ¿Cómo se hace esto? Evaluando la función. Es decir, sustituyo los valores de x en la función que tengo que me da. ¿Sí? Y con eso ya podría tener diferentes coordenadas que ya nada más grafico o identifico cuál de las gráficas tienen y analizo cuál de las opciones sería. ¿Sí? Ese es el método de tabulación. Hacer literalmente una tabla de valores de x, calcular sus valores de y saber quién de las gráficas de mis opciones tiene esas coordenadas en todos sus casos.
tiene que tener todas. Con una que falle, pues ya no sería esa gráfica, ¿no? En algunos problemas basta con identificar una. Por ejemplo, si nos dan la función, veo en cuál de los casos debe quedar y analizo mis opciones para ver cuál de ellos me sirve, ¿no? Entonces, nos sirve para cualquier método, para cualquier función. Constantes, lineales, cuadráticas, raíz cuadrada, valor absoluto, las cúbicas, todas. ¿Ok? Así no me toca aprender para todos los casos, solo tabulo y ya está. ¿Alguna duda? Vamos para la última parte, dominio y rango. El dominio de una función son todos los valores reales que la variable independiente, es decir, la x, puede tomar. Entonces se miden de izquierda a derecha, los valores de x, no de y. Se puede representar con conjuntos o con intervalos reales. Y el rango es las imágenes. ¿Qué quiere decir imágenes? Son los valores de la función y, es decir, los f's de x que puede tomar. La variable dependiente, depende de x. ¿Okay? Entonces, ese es el dominio y ese es el rango. El rango es de abajo hacia arriba, el dominio de izquierda a derecha. Eso les tiene que quedar muy claro. ¿Okay? Y vamos a ver cómo determinar. Primeramente, tenemos estas como que especificaciones que nos dicen cuando haya asíntotas o agujeros, agujeros son estos círculos blancos o sin relleno, por así decirlo, no se incluye el valor. La asíntota aquí dice que no incluye ese valor. Entonces se representa como abierto con un paréntesis. Y cuando sí se incluyen los valores es cuando tengamos puntos rellenos o curvas. ¿Okay? Por ejemplo, esto. O aquí no sale esto, pero curva se refiere a que tengamos algo como esto. ¿Okay? Es una curva donde este valor sí está incluido, ¿no? Y aquí termina, aquí inicia. ¿Okay? Entonces sí está incluido el valor y demás. ¿Okay? No se refiere a estas curvas porque estas curvas hay una asíntota. Entonces cuando haya puntos rellenos o curvas, por ejemplo en las cuadráticas, sí se incluye el valor y por tanto cerrado con corchetes. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Bueno, el dominio se escribe y el rango sería este. Y viene de que el dominio aquí, de izquierda a derecha, empieza en -3 cerrado. ¿Okay? Si no tuviéramos este circulito, sería desde el menos infinito, porque nos da la idea de que sigue hasta el menos infinito. Pero como está este circulito, nos dice, aquí empieza. No te vayas más para allá. Empieza aquí. En -3 cerrado. Por eso ven, corchete, -3. Seguimos avanzando de izquierda a derecha y vemos que llegamos a la asíntota en 1, ¿okay? En el valor de x. Entonces, 1 abierto. Es abierto porque recuerden que las asíntotas van abiertas. O sea, que se representa con paréntesis. No se usa coma, se usa el símbolo de unión de conjuntos. ¿Okay? Empieza de nueva cuenta en 1 abierto. No se cierra ninguno de los dos lados porque la asíntota no tiene el valor 1. Y normalmente sería el más infinito, pero aquí hay un agujero, ¿no? Entonces aquí el agujero está en el 2, por lo tanto, terminamos en 2 abierto, volvemos a abrir en 2 abierto y cerramos ahora sí en más infinito. ¿Okay? Cuando haya un agujero y una asíntota, van a repetir el valor, pero en los dos lados abiertos. Del 1 al 1 abierto, del 2 y el 2 abierto. ¿Okay? Tanto el valor 1 como el valor 2 no están incluidos en la función. Ese es el dominio, de izquierda a derecha, los valores de las x, respetando los agujeros, los puntos rellenos, las asíntotas y demás. Y para el rango, ¿okay? Es de abajo hacia arriba, vemos que este sí empieza desde el menos infinito. Aquí no hay ningún punto relleno ni nada, entonces esto continúa hacia abajo infinitamente. Entonces podemos decir que empieza desde el menos infinito. El más infinito y el menos infinito siempre van abiertos. ¿Okay? Realmente no son números, por lo tanto siempre van abiertos. No se cierran nunca. Termina en .75. Aquí que les quede claro esto. Si aquí esto continuara infinitamente, aquí iría
en el 1, ¿ok? El 1 abierto, porque llegaría hasta la asíntota. Pero como no pasa esto, simplemente ponemos qué valor tiene acá. O sea, el valor de aquí sería aproximadamente como 0.75, ¿ok? Se cerrado, porque ahí termina, en ese valor termina. Pero si no, sería hasta el 1 abierto, ¿ok? Como en el caso que empieza aquí. Vean que aquí empieza con el 1 abierto, porque tenemos la asíntota. Entonces, esta recta, esta curva se extiende infinitamente hacia el 1, ¿ok? O sea, siempre se trata de acercar al 1, pero nunca llega. Por el agujero se cierra en 2 abierto y inicia de nuevo en 2 abierto y ahora sí hacia el más infinito. Esto se va a extender hacia el infinito. Entonces se cierra. Será abierto. ¿Sí? Y ya tienen el rango. Ambos tienen 3 intervalos. Puede ser un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, dependiendo de cuántos agujeros o asíntotas haya. Cada asíntota o agujero me termina el intervalo y me empieza el otro. ¿De acuerdo? Y pues esta es la manera de calcular el dominio y el rango. ¿Okay? Es nada más visualmente analizando la gráfica. Por eso se llama análisis gráfico. ¿Okay? Solo analizar, ver mis agujeros, mis puntos rellenos, si se extiende al infinito o no y demás. ¿Okay? Recuerden, se extiende al infinito cuando la recta no tiene ningún círculo relleno. Aquí termina, aquí no. Aquí se extiende al infinito, se extiende al infinito, se extiende al infinito. ¿Hay una pregunta? Okay. Bien. Esta parte que viene es más que nada informativa de los tipos de funciones que hay y el dominio y el rango de algunas de ellas. ¿Okay? Si no se la aprendan de memoria, no pasa nada porque realmente el método de tabulación les va a ayudar bastante a no tener la necesidad de saber todos los tipos de gráficas que existen o todos los tipos de funciones que existen. Sin embargo, esta parte les puede dar una idea de cómo quedaría el dominio o el rango, cómo quedaría la función nada más con ver su ecuación. Les puede dar una idea y una ayuda bastante. ¿Okay? Por ejemplo, al ver una función f de x igual a k, como la que habíamos visto de menos 2, pues sabemos que es constante, ¿no? Entonces siempre va a ser una línea horizontal. Y siempre y cuando, para todos los casos es cuando no está acotada ni tenga agujeros, ¿eh? El dominio va a ser con todos los reales. Igual, si no está acotada y no tiene agujeros, va a ser todos los reales. Y el rango es el único que tiene un rango especial, que no va ni con intervalos de abiertos ni con cerrados, ¿eh? Es con llaves, porque las llaves nos indican elementos únicos. Entonces, es el elemento 4, por ejemplo, si es f de x igual a 4. O el elemento 5, menos 5, ¿no? Es un solo elemento, no es un intervalo, es solo ese elemento. Entonces, por ejemplo, si estuviera acotada, que siguiera la gráfica por acá y aquí no hubiera, sería, no sé, 3 y 5, ¿eh? entre las llaves, porque no es que vaya del 3 al 5, sino que son el elemento 3 y el elemento 5. Entonces se pueden entrechar. ¿Eh? Por cierto, anteriormente, creo que se me olvidó resaltar esto, aunque se nota. No, puede haber llave, puede haber corchete, paréntesis, 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 corchete, corchete, paréntesis, corchete. No tiene que ser el mismo de ambos lados. ¿Eh? Se los digo, por ejemplo. Bien. Para la función lineal, la mx más b, como hemos visto, cuando la m sea positiva va a ser creciente, cuando la m sea negativa va a ser decreciente. Entonces, si aquí es positivo, es creciente, es hacia arriba. Si aquí es negativo, va a ser decreciente, hacia abajo. Para todas las funciones lineales, el dominio y el rango son todos los reales, es decir, de menos infinito hasta más infinito. Obviamente, a excepción de que haya acotaciones o agujeros. ¿Okay? Yo le puedo poner un agujero y ya no se cumple. O le puedo poner una acotación de que en vez de que sea todo el infinito, todos los reales sea de menos 3 a 4. ¿No? Hay una acotación. Pero cuando no pasa esto, son todos los reales. Función cuadrática es la parábola vertical, hacia arriba o hacia abajo. Su forma general es ax cuadrada más bx más c, como habíamos visto en la forma general de la ecuación cuadrática. Su dominio es todos reales siempre, al menos que esté acotada o con agujeros. Y su rango sí va a depender de la función, ¿okay? de la función específica que les den.
porque puede ser elevada hacia arriba, puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo, puede variar mucho. Entonces depende de la función. Es realmente analizar gráficamente y ver cuál sería el rango. Pero el dominio sí son todos los reales. ¿Okay? Y siempre que tenga una cuadrática va a tener esa estructura. Igual las polinómicas de grado par. ¿Okay? Grado par, o sea, de grado 2, de grado 4, 6 y demás. Tienen la estructura parecida a la de una parábola, más no son una parábola. Y mientras más grande es el grado, como que se aplastan un poco más al llegar al eje X. ¿Okay? Entonces se quedan un poco más como que tienen a querer ser más horizontales al llegar, ¿no? Se van aplastando un poco más, hasta que pues, como si prácticamente parecía que estuvieran horizontales, más no lo están, ¿eh? Dominio es todos los reales, el rango dependerá mucho de la función que tenga, ¿ok? Nada más analizar. Maestro, en estos dos no puede haber acotaciones. Sí, sí O puede sí haber. las puede tener. Ah, ok. En todas puede haber Gracias. acotaciones. Que acotaciones me refiero a que les digan el dominio exacto. De -4 o 5, por ejemplo. Entonces, ahí no serían todos los reales, sería de -4 o 5, la acotación que les da. Y también puede haber agujeros. Si yo le pongo un agujero acá, su dominio ya no son todos los reales, sino que es la primera parte de menos infinito hasta donde esté este punto, y abierto o desde ese punto hacia más infinito. Entonces, mientras no tengan esos agujeros, se cumplen estas propiedades. Polinómica de grado impar, ya sea grado 3, grado 5, grado 7 y demás. Tienen esa estructura muy parecida. Igual, mientras más grande es el grado, tienden a aplastarse un poco más en el centro. ¿Okay? De tal forma que pareciera que son horizontales por un momento, más no lo son. ¿Okay? Se mueven muy poquito, pero pareciera. Para todos los casos, siempre y cuando que no haya acotaciones o agujeros, dominio y rango son todos los reales. Si están continuos, son todos los reales. ¿Sí? Tanto el dominio como el rango, no importa qué función sea, o si está elevada o no, siempre son todos los reales. Función racional es la que surge de la división de dos polinomios cuando el polinomio q de x es diferente de 0. Tienen esta estructura ya sea de esta forma o también puede estar aquí y aquí. Normalmente están en lados opuestos, como si fuera una hipérbola prácticamente, pero pues, inclinados. Y pues tienen el dominio del rango muy variable, ¿ok? Depende mucho de la función. Eso sí, al tener asíntotas obligatoriamente, siempre están cortadas los intervalos, ¿ok? Es decir, tienen al menos 2 intervalos siempre. ¿Ok? Por su forma, por su estructura de las asíntotas. Entonces, siempre tienen que tener 2 intervalos de un lado, del dominio y del rango. Incluso podría ser 3 dependiendo de la función. Función raíz cuadrada es la raíz cuadrada de cualquier polinomio. Es muy variable. Esa es la función de raíz de x, pero puede ser la función de una cuadrática, la función de una cúbica. Entonces, no se casen con esta forma. Realmente puede tener muchas formas. Pero pues dada la aprenderse la de raíz de x, pueden tener mucha idea de más. ¿Okay? Su dominio y su rango es muy variable. Para graficarla, método de tabulación es lo más ideal. ¿Okay? Pero pues también pueden saber que si le suman o le restan números, va a tener sus cambios. Por ejemplo, si le suman o restan dentro de la raíz, se va a mover a la izquierda o a la derecha. Si le suman, se mueve hacia la izquierda. Si le restan, se mueven hacia la derecha. Ahora, si le suman o restan fuera de la raíz cuadrada, suma, sube, resta, baja. ¿Okay? Les puedo dar una idea. Más no siempre se va a cumplir para las demás. ¿Okay? Es muy variable. Método de tabulación es la mejor opción para estas funciones. Función exponencial son las que tienen a la x, la es cualquier base. ¿Sí? Cuando la a es mayor de 1, tiene esa estructura creciente, así hacia arriba. Y cuando la a, ojo, no menor que 1, sino que es de 0 a 1. Es una fracción de 0 a 1. No, negativa no puede ser. ¿Okay? Entonces, cuando sea de 0 a 1, es decreciente. Puede ser un medio, un cuarto, 3/4, un octavo, lo que sea, pero de 0 a 1. Dominio, todos los reales, cuando no haya acotaciones ni agujeros. Y el rango muy variable. ¿Okay? Normalmente es de 0 a más infinito.
Pero si hubiera una resta o una suma, va a variar esto, ¿no? Se va a subir o va a bajar. Entonces, varía. Entonces, dependiendo de la función que tengan, es el rango. Pero sí, el dominio son todos los reales. Vamos con la opuesta de la exponencial, la logarítmica. Ya sea el logaritmo 10 o de cualquier número o el logaritmo natural, que es el de que tiene el Euler. Es lo opuesto a la función exponencial. Mientras no se le sume o reste nada, siempre pasa por el 1,0. Mientras no le sumen o le resten nada, ¿ok? Si ya le suman o le restan, esto varía y ya no pasa por aquí, sino que puede subir o bajar. ¿Ok? Pero mientras no lo sumen o resten, siempre pasa por el 1,0. El dominio depende mucho de la función y el rango, ahí sí, es todos los reales. Al ser opuesta a la función inversa de la exponencial, el dominio de la exponencial es el rango de la logarítmica. Eso se cumple siempre. ¿Ok? Y para la función por partes, pues esa es pues, la más variable de todas, porque pues realmente al ser por partes puede ser cualquier función. No necesariamente debe ser cuadrática constante lineal, puede ser dos cuadráticas, una lineal, una exponencial con cuadrática y luego lineal, puede ser cualquier cosa, puede tener dos partes, tres partes, cuatro partes, lo que sea, ¿no? Dominio y rango dependen de la función. El dominio, pues, no los dan prácticamente porque son todos los intervalos que nos muestran acá. Por ejemplo, x cuadrada de -2 a 2, ¿no? O de -2 abierto, cerrado, -2 abierto. Entonces, el dominio nos lo suelen dar. Y el rango, pues nada más analizo mi gráfica y veo cuál sería el rango. ¿Okay? Es muy variable. Por eso les digo, esto que acabamos de ver es más que nada para que tengan una idea de cómo lucen cada una de las gráficas. Pero si no se las aprenden de memoria o en el examen se les olvida alguna, no hay problema. Método de tabulación les sirve para graficar cualquier función. Entonces, no se espanten. No es estrictamente necesario aprenderse todo de memoria. ¿Okay? El método de tabulación nos puede salvar de si se les olvida algo. ¿Okay? Claro que si ustedes saben cómo se desplaza una función, cómo es su forma básica, pues puede ser mucho más fácil identificar las funciones. ¿Okay? ¿Alguna duda? Maestro, entonces lo que comentaba de que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Se refiere a que, por ejemplo, las funciones son f de x, o t de tal cosa, o sea, dependiendo de lo que te den, ¿no? Eso se refiere con relaciones. Las relaciones que la X y la Y estén relacionadas literalmente. ¿Okay? Entonces, todas esas que acabamos de ver son relaciones también. Sin embargo, las primeras, la elipse, la parábola horizontal, la circunferencia y la hipérbola, son relaciones, pero no son funciones. ¿Okay? Pero sí, todo lo que hemos visto son puras relaciones. Algunas son funciones también, no todas. ¿Okay? Muchas gracias, maestro. De nada. Vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de problemas que pueden haber en el examen. Por ejemplo, nos pueden dar la gráfica y decirnos cuál de las 4 funciones o ecuaciones es la respuesta, o sea, la que está en la gráfica. ¿Okay? Entonces, tener la idea de cómo es la lineal les puede dar una pues, idea de cómo debería quedarnos la gráfica. Por ejemplo, al ver esta línea, sabemos que no va a quedar cuadrática, no va a haber una raíz cuadrada, no va a ser cúbica, no va a ser un polinomio entre un polinomio. Sabemos que va a ser una m de x más menos p, ¿no? Solo con verla. Entonces podemos analizarla o podemos simplemente buscar valores arbitrarios. Por ejemplo, tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos este valor. Siempre agarren los que sean más exactos. Y este valor. Entonces lo que van a hacer es elegir a uno de ellos, por ejemplo el 2,3 es este, y ver y sustituir el 2 en las 4 funciones para ver cuál de ellos da 3. Entonces la primera pues da 3 porque es 2 entre 2 más 2 es 3. La B da 6, la C da -1 y la D da 2. Entonces, ¿cuál es la única que dio 3? La del inciso A. Por lo tanto, esa es la función. Entonces, por eso les digo que el método de tabulación les va a ayudar. Con solo analizar un punto, ya pueden tener la función.
A veces van a necesitar analizar 2 puntos, dependiendo de las funciones que les den. ¿Ok? Puede ser que necesiten 2 puntos o incluso 3. ¿Ok? Es muy raro que todos sean iguales. ¿Ok? Entonces, si ven que uno en más de una función está el mismo valor, no pasa nada, agarren otro valor. Tienen diferentes valores para utilizar. Siempre agarren los más exactos, no se compliquen la vida y digan, pues aquí como que es 1 con .5 más o menos, o como que .6. No, no se compliquen la vida, usen los exactos, los precisos. ¿Okay? Igual podrían analizar, no sé, los cambios. Por ejemplo, no puede ser la C ni la D, por el simple hecho de que la línea está elevada hacia arriba. Y al estar hacia arriba, no puede ser restada. Tiene que ser estrictamente sumada más 2. ¿Ok? Afuera. Por eso más 2, más 2. Es una idea, ¿no? Pero con analizar los puntos es más que suficiente. Esa es la estrategia que van a utilizar siempre. ¿Ok? Y también les pueden dar al revés. Les doy la función o la relación, o la ecuación, perdón, y denme cuál de las gráficas es. ¿Eh? Tienen 4 opciones. Si ustedes aprenden cómo son las funciones, podemos ver que al ser una x cuadrada positiva, no puede ser esto. Porque recuerden que cuando la x cuadrada es positiva, tiene que ser hacia arriba. Cuando sea negativa, es hacia abajo. Entonces, no puede ser esto. Pero yo puedo simplemente agarrar valores arbitrarios igual, sin saber nada de eso. Por ejemplo, agarro el -1, el 0 y el 1. ¿Okay? Son valores arbitrarios. Uno negativo, el 0 y uno positivo. ¿Okay? Y estos valores de x son arbitrarios. ¿Okay? Yo los escogí. A las y pues no son cualquier valor, sino que lo que hacemos es sustituir cada uno de los valores de x en esta función. Es decir, evaluar la función para -1, para 0 y para 1. Para -1 me da 2, para 0 me da -1 y para 1 me da -2. Es evaluarla nada más. ¿Okay? Por lo tanto, al tener esto, debo encontrar la gráfica que tenga estas 3 coordenadas, que pase por estas 3 coordenadas. -1,2, 0, -1 y 1, -2. Entonces ya dijimos que esta no. Esta pues no, porque pues vemos que pasa por... es un poco más grande que -1, ¿ok? Y esta tampoco es. ¿Ok? Es la opción A. ¿Ok? En su material a lo mejor ve más claro, pero aquí pues podemos ver que el -1 pasa como por 2. ¿Ok? Debe estar por acá. ¿Ok? Para 0 pasa por -1 y para 1 pasa por -2, que es el vértice. ¿Ok? Entonces aquí no se aprecia mucho, en su material debe apreciarse un poco más, pero pues se cumplen las 3 coordenadas que pusimos en la tabulación. Entonces nada más es eso, checar que cumpla las coordenadas que tiene en la tabulación. No necesito saber nada más. Tabulo y ya está. ¿Cuál de las gráficas es? ¿Eh? En 3 valores al menos, ¿eh? Por uno negativo, uno positivo y el 0. Y les va a ayudar mucho. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser que una misma que haya más de una opción que tenga el mismo, no sé, 0,1. Entonces, con 3 valores es suficiente. A veces. Y en serio, ¿eh? No crean que para agarrar más precisión vayan a tabularme 20 valores y crean que ya con eso. No es necesario. Con 3 valores es más que suficiente. Incluso con 1 a veces. Y este ejercicio de dominio, ¿okay? Vamos a ver el dominio de esta gráfica. Y ven que no necesito saber si es lineal, cuadrática, cúbica, lo que sea. Ni siquiera es nada de eso. Puede ser una raíz cuadrada o quizás, una raíz cuadrada acotada, quizás. Pero no me interesa eso. Lo que me interesa es dónde inicia y dónde termina y si es cerrado o abierto. Entonces, analizo, como es dominio, es de izquierda a derecha, es de la X. Empieza en el -4. ¿Okay? Aquí el -4. Está cerrado. Por lo tanto, empieza en el -4 con corchete. Y termina en el 5 abierto, porque está con círculo sin relleno. Entonces, -4, 5. Cerrado el -4, abierto en el 5. Y es todo. Sin analizar qué tipo de función es, solamente veo dónde empieza y dónde termina y si es abierto o cerrado. ¿Okay? Y es con respecto a las X.
Si me preguntan el rango, pueden ver que iniciaría en -2 cerrado y terminaría en 4 abierto. Por eso. ¿Ok? No pasa nada. Pero nos preguntan nada más el dominio. Analizamos mi gráfica. ¿Alguna duda? ¿Ah? Ok. Les toca a ustedes. Okay. En este tema no van a tardar mucho. Van a ver que son ejercicios bastante rápidos. ¿Ok? Les va a ayudar a recuperar mucho tiempo porque ejercicios como sistema de ecuaciones que ya vieron que tardaban un montón, van a perder un poco de tiempo, pero ejercicios de este tipo donde a veces duran 30 segundos o menos, van a ayudarles a recuperar mucho tiempo. ¿Ok? Por eso les digo, nunca se traben en un problema, porque puede ser que se traben 10 minutos en uno y ya luego sea muy poquito y ya se atrasaron y no hacen los fáciles, ¿no? Entonces, siempre vayan avanzando y cuando terminen es cuando pueden regresar a los problemas más largos, ¿ok? Maestro, antes que empiece, en cuanto al que mostró de cuando fuimos descartando en las gráficas, entonces básicamente en ese sería como sacar la tabulación, ¿no? Y ya Sí, ver cuál queda y ya, listo. Ah, ok. sí. Tabulas 3 valores arbitrarios, positivo, negativo y cero, y ves cuál de las 4 gráficas tiene esas 3 coordenadas. ¿Eh? Ya está, Muchas gracias. ¿no? Vamos a trabajar en rondas de 4. En la pantalla solo me caben 2 y 2, entonces a mitad de tiempo voy a cambiar, pero pues tienes un material, página 246, ahí lo tienen, es 1, 2 y 4. Vean que el 1 es analizar quién no es función, el 2 es analizar cuál es la gráfica de esa relación, el 3 es analizar cuál es la función de esa gráfica, el 4 es analizar quiénes son funciones. ¿Ok? Voy a darles 5 minutos, yo creo que es más que suficiente. A lo mejor termino mucho antes, ya saben, ponen listo cuando terminen. ¿Sí? Vamos a iniciar el tiempo y revisamos en 5 minutos. Cualquier duda me dicen. Maestro, ¿cuál es que hacer de la 1 a la 4? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Solo de la 1 a la 4. Sí, en esta ronda sí. Si quieres, puedes continuar, pero aquí de la 1 a la 4. De acuerdo, gracias. ¿No?
Nadie ha terminado. Nadie ha puesto listo. Ok. ¿Quién más? Ok, vamos a revisarlo entonces. Todos prestan atención. Para el ejercicio 1, pues nada más había que analizar en cuáles se repetían los valores. Y en este caso era en el inciso D, ¿ok? Aquí se me olvidó corregir esto, ¿ok? Este es D. Y Pero, aquí, maestro, ¿no también se repiten en el C? sí, ahí te voy con eso. Sí, de hecho estaba puesto que era la C, pero ya lo corregí, es la D. ¿Qué pasa? ¿Ok? En el D tenemos 1 y menos 1 y el 1 y el coma 3. ¿Ok? Son dos valores diferentes, por lo tanto, esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Qué pasa con el C? ¿Ok? Que vean que hasta la tengo como la buena, porque lo había medio corregido. ¿Ok? El C, que hasta yo había fallado en eso porque me confundí al hacer la clave. Que vean que tenemos menos 2,1 y menos 2,1. ¿Qué tiene esto? Que es la misma coordenada. Por lo tanto, no es que se repita el valor de x, sino que se repite la coordenada, las tiene dos veces. Entonces sigue siendo la función, porque al ser el mismo valor, realmente no influye en nada, solamente está dos veces. Entonces, por eso es la D y no la C, ¿ok? Entonces, sí, aquí creo que fue un error realmente seguramente era menos 1, y al hacerlo el material, pues se me omití el negativo, ¿ok? Pero realmente lo que pasa es esto, al ser la misma coordenada, repetida dos veces, no es que deje de ser función, simplemente pues está dos veces, pero sigue siendo la misma, ¿ok? Entonces no, para un mismo valor de x no tiene dos valores de y, ¿ok? Eso es lo que quiero decir, ¿ok? Es el mismo valor de y, ¿ok? Entonces por eso no es la C, es la D, ¿ok? Esto lo voy a corregir, se los mando, ¿ok? Pero es la D. Sí, si no, sí habría doble respuesta aquí. Aquí lo que pasa es que fue un error seguramente de escritura. ¿Okay? Pero es la D. ¿Okay? Entonces, si por algún motivo le sale dos veces la misma coordenada, solo tengan en cuenta que eso sigue siendo una función, porque es la misma coordenada. Aquí no pasa esto. Aquí son dos coordenadas totalmente diferentes. ¿Okay? Entonces es la D. ¿Okay? Vamos con la 2. En la 2 nos preguntan cuál es la gráfica de esa relación, que claramente es una circunferencia, tanto por la estructura, por las opciones. ¿Okay? Y vemos que al ser igual a 16, raíz de 16 es 4, por lo tanto el radio debe ser de 4. Y el centro en el origen por su estructura. Por lo tanto no puede ser ni la A ni la C, y la D no tiene el radio 4. Entonces solo puede ser el inciso B. Esa es la respuesta de la 2, el inciso B. ¿Okay? Para la 3, tenemos que la función representada en esta gráfica, ¿ok? Oye, podemos agarrar este valor que realmente no nos va a servir de mucho porque muchas ecuaciones, en muchas funciones de la línea recta pasan por el 0,0. Entonces, el más ideal es comprobar este valor, el 5,1. ¿Okay? Al sustituir 5,1 solo en una de las funciones va a dar, que es el inciso A. ¿Okay? Otra manera que pueden hacer es quitar de plano la D porque es negativa y vemos que es creciente, y quitar la B y la C porque vean que le suma o le resta, es decir, va hacia arriba o hacia abajo. Y esta claramente pasa por el 0,0 todavía, por lo tanto tiene que ser estrictamente sin sumar o restarle ninguna constante. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas de identificarlo es la respuesta. Mientras tengan la A, todo bien. Para la 4, pues era identificar cuál de los 4 dibujos eran funciones. ¿Okay? Y podemos ver que es el 1 y el
3. ¿Okay? El 1 porque cada valor del conjunto A tiene un valor en el conjunto B, sin problema. Y el 3 porque cada valor también del conjunto A tiene un valor en el conjunto B. Vean que aquí pasa lo de todos tienen un mismo valor del conjunto B. Entonces se puede hacer. ¿Okay? Es una función constante. ¿Okay? Diferencia con el conjunto 4, que vean que aquí a una sola X hay una más de una Y. ¿Okay? Entonces esto no se puede, pero esto sí. ¿Okay? La X puede tener solo una pareja, la Y puede tener más de una pareja. ¿Okay? Entonces el inciso D. ¿Alguna duda con alguno de estos ejercicios? Maestra, entonces en el 1, como respuesta correcta, quedó el D, ¿no? Sí, la D. Aunque igual podría ser el C. Sí, el C podría ser si le cambiamos el signo a este. Y ahora sí. Por ser lo mismo, no sería, sigue siendo función. ¿Okay? Yo puedo repetir la coordenada y sigue siendo lo mismo, que es una función. Entonces tú al graficar estos 5 puntos, vas a tener repetido uno de ellos, pero pues no vas a tener ninguna X con doble Y. Muchas gracias, maestro. ¿Verdad? Bien, vamos con la siguiente ronda. Ejercicios del 5, 6, 7, 8 y 5 y 6 son de dominio y rango de la misma gráfica. El 7 es identificar, según la gráfica, cuál es su función. Y el 8 es identificar quiénes no representan funciones. ¿Okay? 5 minutos igual, a la mitad del tiempo cambio la diapositiva, pero pues tienen su material. ¿Okay? Empieza el tiempo. Maestro, disculpe, ¿cuál fue la respuesta de la 3? La 3, la A, inciso A. Ok, maestro, gracias. ¿Nada?
Muy bien, se acabó el tiempo. Vamos a revisar los ejercicios de esta ronda. En el caso del dominio y el rango de esta gráfica, pues podemos ver que el dominio empieza desde el menos infinito y terminará en el 2 cerrado. ¿Okay? Aquí ya termina la gráfica, por tanto ahí se cierra, desde el menos infinito al 2 cerrado. Mientras que el rango, aquí es el caso de la curva que les decía, empieza en menos 5 cerrado, es una curva, ahí está el valor, y termina en el más infinito abierto. A pesar de que aquí termina la gráfica, no nos afecta porque aquí sí sigue la gráfica. Entonces es hasta el más infinito. Entonces tenemos que la respuesta en el inciso B en la 5, el inciso A en la 6. Son los que compran el dominio y el rango. Para la 7, simplemente por su estructura, sabemos que tiene que ser una cúbica o al menos una de grado impar. Entonces, la A, nada que ver. Bien. También por su elevación, ¿okay? Vemos que es una elevación de una casilla hacia arriba, tiene que ser estrictamente la opción D. ¿Okay? Esta es la respuesta, es el inciso D. Sin embargo, si no se acuerdan de esto, recuerden que basta con analizar cuál de las 4 funciones pasa por el 0,1, el 1,2 o el menos 1,0. Ya sea 1, 2 o 3 de esos puntos, los sustituyen acá y vemos cuál se cumple. Y solo la D tiene esos 3 puntos. Entonces, la respuesta es el inciso D. Y para acá son 5 gráficas. Bastaba hacer la prueba de la red vertical y checar que solo en los casos de la 2 y la 4 no se tienen funciones. ¿Okay? La 2 pues corta, como lo podemos ver, corta una, 2 veces, o sea, 2 intersecciones. Y la 4 pues ni siquiera puedo poner dónde porque es gráfica es aquí, acá, 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 aquí, aquí y acá. Es infinitos cortes, la misma recta prácticamente. ¿Okay? Entonces son infinitos cortes, entonces tampoco es una función. Comparación con la 1, un solo corte es función, la 3 función, solo un corte, la 5 solo un corte igual, es función. La 2 y la 4 son las que no son funciones. Entonces la respuesta era el inciso C. ¿Alguna duda con alguno de estos 4 ejercicios? No hay dudas, continuamos. Tercera ronda de ejercicios. Del 9 al 10, igual no el 10 de dominio y rango. Aquí chequen bien lo del dominio, no se vayan a confundir. ¿Okay? El 11 es identificar cuál es la gráfica de esta función. Y el 12, identificar cuáles son funciones, cuál no es función más bien. ¿Okay? Bien, empiezan los 5 minutos ahora.
Maestro, Dime. en cuanto a la 9, cuando están, o sea, cuando están en, como que en la misma línea, pues el punto abierto y el punto cerrado, me acuerdo que igual creo que, no, o sea, exactamente no me acuerdo, pero me acuerdo que ahí había como una excepción. No me acuerdo si se dejaba abierto. Pues depende de lo que estés sacando, el dominio o el rango. ¿Sí? El rango pues tiene un salto, No, ¿no? estoy hablando del dominio, maestro. Dominio. Sí entiendo del rango que hay salto, pero hablaba del dominio. El dominio termina aquí y empieza justo aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está el valor o no está el valor? Sí está. Entonces no hay ningún salto, por lo tanto es todo seguido, Ok. Gracias, maestro. ¿no? De hecho, ya vamos a revisar los ejercicios. Ok, ya se acabó el tiempo. Bien, vamos a empezar precisamente con el 9, que es el dominio, que puede causar un poco de confusión, ya que como le decía a su compañera, aquí termina en este numerito que es el -4, ¿ok? Pero empieza directamente acá. Aquí no está, pero aquí sí. Por lo tanto, se podría decir que realmente no hay un salto en el dominio. Es todo seguido, por lo tanto, son todos los reales, de menos infinito a más infinito. ¿Okay? Aquí se extiende infinitamente, aquí igual, y pues no hay ningún salto. Dominio continuado. ¿Sí? ¿Okay? Como si fuera una función continua, pero sabemos que no es una función continua. ¿Okay? Entonces, si nosotros, por ejemplo, bajáramos esto, pues se complementarían perfectamente y el dominio sigue. En cambio, en el rango sí hay un salto. Del menos infinito termina en el -1 abierto y vuelve a empezar en el 2 cerrado hacia el más infinito. Es decir, incisos A y D son la respuesta correcta. Todos los reales para la A. Recuerden que todos los reales se refieren a menos infinito hasta más infinito. El 11, ¿okay? Era identificar cuál era la raíz cuadrada de x más 1, la función. Dejaron su micrófono abierto, Hadishi. Perdón, maestro. Entonces tenemos estas 4 gráficas, ¿ok? De ahí pues podíamos ver que era una gráfica que estaba desplazada hacia la izquierda, porque tenemos +1, ¿no? Entonces es una gráfica desplazada hacia la izquierda. El inciso B es la única que está desplazada hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, ese está al revés, ese está en su forma original y ese se desplaza a la derecha, ¿ok? Si no analizo los desplazamientos, pues simplemente me basta con saber que tengo las coordenadas -1,0, 0,1 y 3,2. Entonces analizo estas tres, y solamente la B es la que tiene esas tres coordenadas. O sea, ¿okay? La que tiene por estas, la ecuación pasa por esto, la función. ¿Okay? Podrían haber usado esos valores, o si usaban, por ejemplo, el -1, el 0 y el 1, les tenían que haber dado 0, el 1, y pues les habrá dado 1 punto y algo, ¿no? Entonces también les sirve es saber qué pasa por esas coordenadas. El inciso B. Y el 12, solo en el inciso C, aquí sí es el C, se repite el -3. ¿Okay? -3 y -3 y no es la misma coordenada. Uno tiene 5 y otro tiene 2. Por lo tanto, aquí sí, la respuesta correcta es el inciso C. Aquí está la repetición. ¿Alguna pregunta de alguno de estos 4 ejercicios? Maestro, a mí sinceramente siento como que no me ha quedado muy claro el de identificar como que este tipo de ejercicios. Me confundió un poco este y el primerito. ¿El de dominio y rango? No, me refiero a de la primera ronda, el que fue parecido a este de identificar los conjuntos. Nada más checa en cuál se repite el valor de X sin que sea el mismo valor de Y. Por ejemplo, en la C del anterior, como era el mismo valor de Y, no contaba como repetición.
Aquí sí cuenta como repetición porque tenemos dos valores diferentes. Es lo único que necesitas identificar. Que se repita la X para dos valores de Y diferentes. Ok, maestro, muchísimas gracias. Igual puede ser que solo sea un valor de Y para X o sí se Bien, tiene que bien. repetir la X. O sea, que se repita la Y, ¿te refieres? No, o sea, que sea, por ejemplo, una sola X y una sola Y en este caso. O sea, que no se vuelva a repetir esa X. Es lo que queremos buscar, que no se vuelva a repetir. Como en el A, en el B y en el C, que no se repite X. Eso es lo que queremos buscar precisamente. Aquí, como se repite, por lo tanto, no es función. En la A, en la B, en las D, como no se repite, sí es función. Eso es lo que queremos. Muchas gracias, maestro. De nada. Vamos con la siguiente ronda. Ejercicios 3 y 14, dominio y rango. Ejercicio 15 es cuál es la función. Ejercicio 16, cuál es la relación. 5 minutos empezando ahora.
Bien, se acabó el tiempo de la ronda. Vamos a revisar los ejercicios. Todos presten atención. Para el ejercicio 13 y 14, podemos ver que el dominio empieza en 1, 2, 3, 4, en -5 abierto, porque tenemos un agujero, sin relleno, y termina en el 1 cerrado. ¿Okay? De ahí pues vuelve a comenzar en el 3 abierto hasta el más infinito. ¿Okay? Estamos hablando del inciso D. ¿Okay? Y vean que para el rango, al ser dos constantes, son dos únicos valores, el -3 y el 2. Entonces, por eso los ponemos entre llaves, porque son dos valores únicos, no es un intervalo, es -3 y 2. Entonces, recuerden que cuando son dos valores nada más, se ponen entre llaves. Es el ejemplo que les había dado de qué pasaba con el rango de las constantes. Entonces, aquí son dos constantes, lo que están acotadas, un pedazo está de un lado y un pedazo está en el otro. Entonces, -3 y 2. Oye, entonces vamos con el 15. ¿Qué función es la que está representada en la siguiente gráfica? Aquí lo que tenemos es una función cuadrática, ¿ok? Si se dan cuenta, que está desplazada hacia abajo. Sin embargo, la parte que debería estar en lo negativo está hacia arriba, porque es positivo, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando pones el valor absoluto de una función cuadrática. Entonces pareciera que es la del inciso C, porque es x cuadrada desplazada una casilla hacia abajo, pero con valor absoluto, ¿no? Sin embargo, si no saben todos estos detalles, pues nada más recuerden que es sustituir valores en las opciones. Tenemos, por ejemplo, el -1,0, el 0,1 y el 1,0, ¿no? Entonces vamos a analizar cuál de las de las funciones pasa por esos 3 puntos, o incluso estos de aquí, de los extremos, y ya está. ¿Okay? La opción C. Y la 16 se hace pues simplemente pues analizar cuál es la ecuación de esta elipse. Sabemos que es una elipse horizontal, por lo tanto no puede ser la C ni la D, esas son de hipérbola. Y como es una elipse horizontal, el 4 debe estar debajo de la x cuadrada. Entonces es el inciso B. Nada más basta con sustituir 2 y 1. Nos queda 4 y 1. Es el inciso B. ¿Alguna duda con alguno de estos 4 ejercicios? Okay. Última ronda. Si nos falta el tiempo. Dime. Dime. Con el 15, ¿podría ser igual el D? No. Para que sea el D, estaría totalmente así. ¿Okay? Porque realmente es... ¿okay? No, perdón, con una elevación más. Aquí. Ahí. Realmente sería lo mismo x cuadrado más 1 que x cuadrado más 1 con valor absoluto. ¿Okay? Realmente, y puedes comprobarlo sustituyendo los valores y vas a ver que no, esa no. ¿Okay? Sí, como no porque tenga el valor absoluto ya se va a volver positivo esto. Porque recuerda que el valor absoluto se da al final. Entonces primero se hace el cuadrado, luego el -1 y ahí sí el valor absoluto. Maestro, Muchas gracias, maestro. ¿Ya? Dime, Joana. ¿cuál es la respuesta de la 14? De la 14 es la A. El -3 y el 2 en llaves. Porque no es un intervalo, son dos valores únicos. Gracias. ¿No? Okay. Así tenemos tiempo suficiente para la última ronda. Aquí está 17 y 20, por espacio lo puse así, pero realmente es del 17 al 20, ¿ok? Dominio y rango de la 18 y 19. 17 es cuál es la gráfica y el 20 es más teórica que nada, ¿ok? Empiezan los 5 minutos, revisamos y terminamos la sesión de hoy.
Bien, vamos a revisar estos últimos ejercicios ya para terminar con la sesión. Rápidamente, para el 17 teníamos menos 8x, es una parábola, ¿okay?, hacia la izquierda, ¿okay? Es horizontal, es una relación, ¿okay?, y es a la izquierda por ser negativa. Aquí estaba relativamente fácil porque pues no podía ser ni arriba ni hacia abajo por no ser x cuadrada, ¿okay?, y no podía ser hacia la derecha por ser negativo. Entonces tenía que ser estrictamente la del inciso A. Para la 20, aquí lo tengo al revés, pero pues la 20, en la última, la única función que tiene el dominio y el rango todos los reales es la lineal, ¿okay? La función constante no tiene todos los reales como rango, nunca. La lineal sí lo tiene. La cuadrática falla en el rango, no es todos los reales. Y la racional pues siempre tiene asíntota, entonces no puede tener todos los reales. Por lo tanto, la opción B era la correcta de la pregunta 20. Función lineal. Y por último, el dominio y el rango de esta función, ¿okay? Esta es otra manera de escribir el dominio cuando hay, ¿okay?, es reales menos los elementos menos 3 y 3, porque allá hay asíntotas. Entonces, en lugar de poner menos infinito a 3 abierto, y luego de 3 abierto a 3 cerrado, de menos 3 a 3 abierto, y luego de 3 abierto a más infinito, se le pone todos los reales menos esos dos valores que no tengo, el menos 3 y el 3. Y el rango es todos los reales, por esta parte que va de menos infinito hacia más infinito. A pesar de que las de los extremos se corten en algún punto, aquí no le importa porque pues tiene todos los reales la del medio. Entonces era el inciso C para la 18 y el inciso D para la 19. Maestra, no entendí por qué como la 18. Ah, ok. Así todo desarrollado tendrías prácticamente la B, pero esto sería abierto. Eso sería abierto, abierto y abierto. Este sería el dominio, con estas modificaciones, sería el dominio de esta función, ¿eh? Sin embargo, al ser un dominio largo, hay otra manera de escribirlo, que es ponerle todos los reales menos los elementos que no quieres que estén incluidos. ¿Quién no está incluido acá? El menos 3 y el 3. Entonces, por eso pones todos los reales menos y pones llaves porque son elementos, no intervalos. El menos 3 y el 3 no me interesa que estén. Entonces los resto. ¿Okay? Son todos los reales menos estos dos números que no me interesan. Esa es otra forma de escribir los dominios y los rangos. ¿Okay? Reales menos los números que no quiero. Recuerden, cuando esté entre llaves no son intervalos, son este elemento y este otro elemento, o este otro, pueden ser hasta 3. ¿Okay? Entonces, llaves no son intervalos, solo son intervalos cuando son corchetes o paredes. Las llaves son elementos únicos. Entonces, no es que le estoy restando del menos 3 al 3, ¿eh? No le estoy restando todo esto. Le estoy restando el menos 3 y el 3. ¿Eh? ¿Mejor? Sí, gracias. ¿No? ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿cuál fue la respuesta de la 17? Por favor. El inciso A. Este es el inciso A. La parábola horizontal hacia la izquierda. Por ser negativo. ¿Alguna otra duda? Ok, gracias. ¿No? ¿Ah? Espero realmente que les haya parecido sencillo el tema de hoy. Es mucha información, pero ven que realmente los ejercicios no son muy difíciles. Recuerden mandarme sus resultados. Ahora les mando la presentación. Tengo que hacer unas correcciones y se los mando. Y sería todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo sábado ya iniciando con trigonometría. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, maestro. Muchas gracias, maestro. De nada. Buen fin de semana. Igualmente, nos vemos.